Hola, ¿qué tal? Resolvamos a continuación el siguiente ejercicio. Tenemos que probar que para cada número real positivo existe una única raíz cuadrada positiva. Esto es, que para todo número a mayor que cero, nosotros podemos siempre encontrar un número alfa mayor que cero, que además es único, y que satisface que alfa al cuadrado es igual a A. Entonces, dado a mayor que cero, definamos el siguiente conjunto S como el conjunto de todos los números reales no negativos, X, tales que X al cuadrado es menor o igual que A. Entonces, notemos que dicho conjunto S es un conjunto no vacío, pues el mismo cero es un elemento de S. Además, no es difícil observar que dicho conjunto S está acotado superiormente, y precisamente 1 más A es una cota superior del conjunto S. Por lo tanto, del axioma del supremo, se tiene que existe alfa igual al supremo de S. Entonces, este alfa satisface que es una cota superior del conjunto S y que además es la cota superior más pequeña para S. Ok, entonces lo que nosotros afirmamos es que precisamente este supremo del conjunto S es la única raíz cuadrada positiva de A. Entonces, la unicidad de la raíz cuadrada se sigue inmediatamente de la unicidad del supremo. Además, como A es un número positivo, por la propiedad arquimediana, nosotros podemos encontrar un número natural m de tal manera que 1 sobre m es menor que A. Más aún, lo que se puede verificar es la siguiente cadena de desigualdades y es que se puede probar que 1 sobre m al cuadrado pues es menor o igual que 1 sobre m y 1 sobre m es menor que A. Esto por la propiedad arquimediana. Esto ya la teníamos por la propiedad arquimediana, ¿no? Y esto es lo que se puede verificar. Entonces, lo que se tiene con con estas últimas desigualdades, pues es que precisamente 1 sobre m es de entrada un número positivo y su cuadrado, 1 sobre m al cuadrado, pues es menor o igual que a, ¿sí? Entonces 1 sobre m es un elemento del conjunto S. No olvidemos cómo definimos el conjunto S. Son todos los números no negativos de tal manera que su cuadrado es menor o igual que a. Entonces, eh, este 1 sobre m pues satisface que 1 sobre m al cuadrado es menor o igual que a. Por lo tanto, 1 sobre m, que además es un número positivo, pertenece al conjunto S. Y entonces, dado que recordemos que alfa es el supremo del conjunto S, se tiene que cumplir que alfa es mayor o igual que 1 sobre m, el cual es un número positivo. Por lo tanto, lo que se tiene es que alfa es un número, es un número positivo. Entonces, hasta aquí hemos probado la unicidad de alfa y la positividad, por así decirlo. O sea que alfa es un número positivo. Lo que nos resta probar, pues es que en efecto se satisface que este alfa, que es el supremo del conjunto S, pues es precisamente o sea, la raíz cuadrada de A. O sea, hace que cumple que alfa al cuadrado es igual a A. Entonces, para verificar esta igualdad, lo que vamos a hacer nosotros es probar que no puede ocurrir ninguno de estos casos. No puede ocurrir ni que alfa al cuadrado sea estrictamente más pequeño que a, ni tampoco que alfa al cuadrado sea estrictamente más grande que a. Entonces, analicemos primero este caso. Entonces, supongamos que alfa al cuadrado es menor que a. Entonces, a menos alfa al cuadrado es un número positivo. Y además, notemos que dado que alfa es un número positivo, que es lo que probamos previamente, 1 es un número positivo, 2 es un número positivo, entonces
2 por alfa más 1 también es un número positivo. Luego, este número a menos alfa al cuadrado, que es un número positivo, por el inverso multiplicativo de este número, que es un número positivo, es también un número positivo. Entonces, por la propiedad arquimediana, aplicada a este número positivo, nosotros podemos encontrar un número n natural de tal manera que 1 sobre n es menor que a menos a al cuadrado sobre 2 alfa más 1. Y además también sabemos que se tiene esta desigualdad, ¿no? Entonces, esta última desigualdad nos lleva precisamente a esta otra desigualdad que va a ser parte fundamental de la prueba. O sea, hace que 2 alfa más 1 sobre n es menor que a menos alfa al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a esta desigualdad vamos a denotarla por asterisco. Por otro lado, notemos que alfa más 1 sobre n al cuadrado, que es igual a alfa al cuadrado más 2 por, por 1 sobre n por alfa más 1 sobre n al cuadrado, pues es menor o igual que alfa al cuadrado más 2 por 1 sobre n por alfa más 1 sobre n. Eh, o sea, de hecho, si se dan cuenta, este término es igual a este también es igual a este, pero este término, precisamente por esta observación, este término pues es menor o igual que este otro. O sea, debido a la desigualdad entre estos dos términos es que se tiene esta desigualdad. Luego, esto de aquí, esta expresión de aquí, factorizando simplemente el 1 sobre n, nos lleva a esta expresión de acá, ¿no? O sea, este alfa al cuadrado más 1 sobre n por 2 alfa más 1, ¿sí? Y a esta última desigualdad, a esta desigualdad de alfa más 1 sobre n al cuadrado, menor o igual que alfa al cuadrado más 2 alfa más 1 sobre n, vamos a denotarla por doble asterisco. Luego entonces, de la desigualdad asterisco y de la desigualdad 2 asterisco, lo que nosotros tenemos, si se dan cuenta, este término está apareciendo aquí en esta desigualdad asterisco. Entonces, de estas dos últimas desigualdades, lo que nosotros tenemos es que alfa más 1 sobre n al cuadrado es estrictamente más pequeño que alfa al cuadrado más a menos alfa al cuadrado, que es igual a a, lo cual es una contradicción, pues este numerito, alfa más 1 sobre n, es un número que es más grande que el supremo y satisface que su cuadrado es más pequeño que a, ¿sí? Y supuestamente el supremo de este número alfa es el supremo de este conjunto. O sea, hace que ningún número más grande que alfa va a cumplir precisamente esta propiedad. O sea, que va a ser positivo y que además su cuadrado va a ser menor o igual que a. Y este numerito que estamos encontrando, alfa más 1 sobre n, pues es un número que es más grande que el supremo y que satisface que su cuadrado es menor que a. Entonces, esta contradicción nos lleva a que este caso, pues precisamente no puede ocurrir. Analicemos enseguida el caso 2. Entonces, supongamos que alfa al cuadrado es mayor que a. Entonces, en este caso, perdón, alfa al cuadrado menos a es positivo. Luego notemos que si alfa es positivo precisamente por lo que probamos en un principio, entonces 2 es positivo, 2 por alfa es un número positivo. Entonces, por la propiedad arquimediana aplicada a este número positivo, a alfa al cuadrado menos a sobre 2 alfa, nosotros podemos encontrar un número natural k de tal manera que se tiene esta cadena de desigualdades, ¿no? Esta desigualdad es por la propiedad arquimediana. Y esta es simplemente por, bueno, haciendo cuentitas ahí con el 1 sobre k. 1 sobre k es menor o igual que 1. Y ahí se puede. Y bueno, entonces, de esta desigualdad, lo que nosotros tenemos es que 2 alfa sobre k es menor que alfa al cuadrado sobre a.
Y la desigualdad que vamos a utilizar pues es esta, que sería nada más multiplicar por -1 ambos lados de la desigualdad, pero recordemos que cuando multiplicamos por un número negativo una desigualdad, la desigualdad se invierte, ¿no? Entonces, de estas desigualdades, nosotros tenemos que menos 2 alfa sobre k es mayor que a menos alfa al cuadrado. Y a esta desigualdad la vamos a denotar por palomita. Por otro lado, consideremos precisamente el cuadrado de este número, de alfa menos 1 sobre k. Entonces, el cuadrado de este número, pues es precisamente alfa al cuadrado menos 2 veces 1 sobre k por alfa, más 1 sobre k al cuadrado. Entonces, sin embargo, eh, este numerito, 1 sobre k al cuadrado, pues es un número positivo. Entonces, en particular, este numerito de acá, pues es más pequeño que el mismo más algo positivo, ¿no? Esto es un numerito positivo. Entonces, por eso es que se tiene esta desigualdad. O sea, esta desigualdad se debe precisamente a que este numerito es este mismo numerito más algo positivo, ¿no? Entonces, eh, a esta desigualdad, a la desigualdad alfa menos 1 sobre k al cuadrado mayor o igual que alfa al cuadrado menos 2 alfa sobre k, vamos a denotarla por 2 palomitas. Entonces ahora notemos que pues en efecto este amiguito pues aparece aquí, ¿no? Entonces de la desigualdad una palomita y 2 palomitas, lo que nosotros podemos concluir es que alfa menos 1 sobre k al cuadrado es estrictamente mayor que alfa al cuadrado más a menos alfa al cuadrado, que es igual a a. Entonces, observemos que lo que nosotros tenemos hasta este momento, pues es un numerito que es alfa menos 1 sobre k. Y este numerito, alfa menos 1 sobre k, pues es un número que es estrictamente más pequeño que alfa. Y alfa, recordemos que es el supremo del conjunto S. Y el conjunto S, pues es el conjunto de todos los números no negativos, cuyo cuadrado es menor o igual que a. Entonces, para este número positivo, además, por esta desigualdad gatito por gatito, nosotros sabemos que alfa menos 1 sobre k al cuadrado es estrictamente más grande que a. Pero bueno, entonces, ojo con esto, ojo, no pierdan de vista que cumple este numerito, alfa menos 1 sobre k. O sea, es en principio más pequeño que alfa, o sea, es lo que probamos aquí en esta desigualdad. Perdón, bueno, esto se tiene como que, pues precisamente, este, eh, simplemente de cómo está definido alfa menos 1 sobre k, ¿no? Y esta sí la probamos aquí, ¿no? Fue la que obtuvimos y estamos denotando por gatito. Entonces, precisamente por esta desigualdad, bueno, específicamente esta, y por la caracterización del supremo, nosotros podemos encontrar un z en S de tal manera que este z va a ser más grande que este numerito, ¿no? Acuérdense que si nosotros tenemos aquí alfa al supremo, por un poquito que nos movamos a la izquierda de alfa, en este caso alfa menos 1 sobre k, nosotros vamos a poder aquí siempre encontrar un punto del conjunto, ¿no? Entonces, esa es la caracterización del supremo que ocupamos. Sin embargo, precisamente esta desigualdad, o sea, si estamos encontrando un z que es más grande que perdón, que es más grande que alfa menos 1 sobre k, pues sus cuadrados, o sea, el cuadrado de esto, pues también va a ser más pequeño que el cuadrado de z. Y entonces, pues, de alguna forma por transitividad, z al cuadrado, pues va a ser más grande que el cuadrado de y por lo tanto va a ser más grande que a. Entonces, este z que estamos encontrando, precisamente por esta desigualdad, pues es más grande que a, lo cual es una contradicción, porque se supone que el z al estar en S, pues su cuadrado tiene que ser más pequeño que a. Entonces, esta contradicción surgió de suponer,
o vino de suponer pues que en efecto, de suponer que a alfa al cuadrado es mayor que a. Entonces, por lo tanto, no puede ocurrir tampoco este segundo caso. Y ya vimos que también no puede ocurrir este otro caso. Entonces, por lo tanto, tiene que satisfacerse que alfa al cuadrado tiene que ser igual a... Y por lo tanto, este, este alfa, que es igual al supremo del conjunto S, es precisamente la única raíz cuadrada positiva de dicho A positivo.